Muy buenos días amigos de Radio Solidaria, gracias por estar nuevamente con nosotros en un nuevo devocional. Hoy vamos a hablar sobre conocer a Dios Santo. Buscar la santidad para que podamos caminar en mayor obediencia a Dios. Vamos a leer Isaías 6 del 1 al 8. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Serafines estaban sobre él, cada uno con 6 alas, con 2 cubría su rostro, y con 2 cubría sus pies, y con 2 volaba. Y el uno al otro daba voces, y decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los cimientos de los umbrales temblaron a la voz del que gritaba mientras el templo se llenaba de humo. Entonces dije: ay de mí, que estoy arruinado, porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en la mano, que había tomado del altar con sus tenazas. Tocó mi boca con él y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y tu iniquidad es quitada, y tu pecado es perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces dije: aquí estoy, envíame. Bien, vamos a hablar de cómo respondemos al atributo divino de la santidad. Todas las leyes, principios y acciones de Dios se derivan de esta característica esencial. Perseguir la santidad dirigirá nuestras elecciones hacia la obediencia y nuestros corazones hacia la alabanza al Señor. ¿Qué hace que las personas se distancien del Señor? Algunos simplemente lo ignoran, pero hay otros que se enojan, se enfadan y se vuelven hostiles hacia Él, como creyentes que saben que Dios es amor, bondad, misericordia. Esas reacciones adversas son tristes de ver, pero hay un atributo de Dios que hace que el mundo incrédulo se aleje de Él. ¿Por qué? Porque revela el pecado, su santidad. La santidad de Dios revela nuestro pecado. En el año en que murió Usías, el rey de Judá, Isaías, tuvo una visión de Jehová sentado sobre un trono alto y sublime, con la orla de su manto llenando el templo. Los serafines que estaban de pie sobre él gritaban: Santo, Santo, Santo. Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los cimientos temblaron y el templo se llenó de humo en esta impresionante exhibición de su santidad. Todas las leyes, principios y acciones de Dios se derivan de su atributo de santidad. En el libro de Levítico el Señor usó sus mandamientos para enseñar a los israelitas que Él era santo, diciendo: así que vosotros seréis santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo, y os he escogido de entre los pueblos para que seáis míos. Los apartó para sí mismo y estableció varias leyes para gobernar como lo adoraban. Este principio se reitera en 1 Pedro 1, 15, 16. Como el santo que os llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, porque está escrito: santos seréis porque yo soy santo. Bien, hablando de la santidad de Dios, ¿no? Por ejemplo, hablamos de 2 aspectos de su santidad. Su pureza moral. El Señor es perfectamente sin pecado y puro, sin malos pensamientos, palabras, motivos o acciones. Nada de lo que ha hecho o hará está mal. Él desprecia toda maldad y no puede tolerarla ni pasarla por alto. Como criaturas pecaminosas no podemos percibir cuán puro y santo es Él. 2. Su separación. La santidad de Dios lo distingue de su creación. Él es trascendente, lo que significa que está muy por encima y más allá de todo lo demás. Su justicia y pureza son tan grandes que nos separan de Él, porque todos nacemos con naturalezas pecaminosas. Las palabras santo, santificar y santo provienen todas de la palabra griega agios. Ser santificado significa ser apartado o santificado.
Dios es el único que puede santificar a alguien, porque solo Él es pues todo santidad. Dado que el pecado está presente en nosotros, no tenemos poder para hacernos justos, pero somos hechos santos por un acto de Dios en un momento de tiempo basado en nuestra fe, en Jesucristo. Él nos aparta para sí mismo y luego trabaja para hacernos santos en carácter y práctica a través del proceso de santificación que continúa a lo largo de nuestras vidas hasta que alcancemos el cielo. Entonces, ¿cómo reacciona la gente a la santidad de Dios? La respuesta de Isaías se sintió abrumado por su visión del Señor y respondió con reverencia y humildad. La santidad de Dios trajo su propia pecaminosidad humana a un marcado contraste, lo que lo hizo exclamar: ¡ay de mí, que estoy arruinado, porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de pueblos de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, Señor de los ejércitos! Al confesar su pecado, uno de los serafines tocó su boca con un carbón encendido, tomado del altar, diciendo: He aquí, esto ha tocado tus labios, y vuestra culpa es quitada, y se hace expiación por vuestro pecado. En segundo lugar, Isaías respondió a la pregunta del Señor: ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Habiendo sido limpiado del pecado, Isaías rápidamente se ofreció como voluntario para servir al Señor como su profeta, diciendo: aquí estoy, envíame. La respuesta de Pedro, por ejemplo, al ver a Jesús producir una captura milagrosa de peces después de su propia noche inútil de pesca, Pedro reconoció que no era un hombre ordinario. Cuando se enfrentó a la santidad de la deidad de Cristo, se postró de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La respuesta de los fariseos y los saduceos, por ejemplo, en Juan 8, se registra una conversación entre los líderes religiosos y Jesús. Las señales y afirmaciones que Jesús hizo con respecto a su deidad frustraron y enemistaron a los fariseos y saduceos. Lo criticaron y desafiaron y finalmente respondieron con animosidad, ira y un intento de destruirlo. No podían tolerar la presencia del Dios Santo en la persona de Jesucristo. La respuesta de los no cristianos hoy, los que no conocen a Jesús como Salvador, se sienten muy incómodos con la santidad de Dios, porque como es una luz, como Dios es luz, como una luz les revela su pecado. Por lo general, no quieren escuchar nada acerca de Dios, Jesucristo o su palabra. Ya a veces son antagónicos con los creyentes y la Iglesia. Su reacción va desde la indiferencia y el ridículo hasta el odio, la ira y la persecución. La respuesta de los santos que viven en rebelión hacia Dios, cuando los cristianos toleran el pecado en sus vidas y viven en desobediencia, se vuelven resistentes a la corrección y se sienten incómodos con la santidad de Dios. Pero todos los creyentes han sido apartados para Dios y Él trabaja continuamente para traerlos de regreso y santificarlos hasta el día en que los llame a su hogar. La respuesta de los santos que desean vivir en la voluntad de Dios, andar sus caminos y obedecerle. Estos creyentes están asombrados y abrumados por la santidad de Dios, se apresuran a caer de rodillas en arrepentimiento, reconocen su indignidad y lo adoran y alaban. Su deseo es reunirse para adorar al Dios que los salvó y ver el Evangelio proclamado en todo el mundo. Estos son santos que quieren que la santidad gobierne y reine en sus vidas. ¿Cómo puede Dios Santo tener una relación con la humanidad pecadora? Este es el gran dilema. Nuestros pecados nos separan del Señor y el único que puede cerrar esta brecha es Jesucristo. En su santidad, Dios requiere que su ira sea derramada en juicio sobre cada pecador por cada pecado cometido. Sin embargo, en amor, Él colocó nuestros pecados sobre su Hijo perfecto, quien llevó la cruz que nosotros merecíamos llevar. Ahora, todos los que se arrepienten de sus pecados y confían en Jesús como Salvador pueden ser perdonados porque la pena de sus pecados ha sido pagada. Ellos mismos han sido justificados, declarados no culpables y revestidos de la justicia de Cristo. Todo es obra de Dios. No hay nada que podamos hacer para salvarnos. Él es aquel que obtuvo nuestra salvación a través de su Hijo. Nos convence de pecado, abre nuestras mentes para entender el Evangelio, nos atrae hacia Él
y nos aparta como sus posesiones santas. Así que ya sabes, conociendo a Dios Santo, estamos buscando la santidad para que podamos caminar con una mayor obediencia. Que Dios te bendiga.